ayer aquí en TVN, la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini dijo que, cito textual, creo que hay parlamentarios que mantienen vínculos con el narcotráfico. Unas declaraciones que fueron ciertamente cuestionadas por algunos compañeros del mismo Congreso, quienes critican que la parlamentaria no haya denunciado tales irregularidades con anterioridad. Queremos profundizar en toda esta controversia junto al director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Cuando un parlamentario tiene la idea, si no la certeza, digamos, como lo señalaba ayer la diputada Orsini por la tarde, de que hay vínculos entre la Cámara, dice ella, y el narcotráfico, ¿qué es técnicamente lo que debe hacer? Bueno, lo primero es que un parlamentario tiene determinados fueros y determinadas calidades que le permiten hacer estas denuncias no de la forma que ella lo hizo. Y un diputado debe saber que existen otros conductos. El primer conducto que evidentemente ella tiene es el conducto de la justicia regular, poder haber concurrido al Ministerio Público de manera absolutamente anónima, ser protegida por esa denuncia por ser un tema de narcotráfico. De hecho, lo podría haber hecho con protección de identidad absoluta. O por otra parte, haber hecho también las denuncias a nivel interno. Existen la Comisión de Ética, existe la Comisión de Régimen Interno y también existen otras líneas de denuncia, como la que tiene Chile Transparente, denunciacorrupción.cl, donde nosotros recibimos denuncias anónimas con protección de identidad y que las llevamos al Ministerio Público o a la Contraloría. Es decir, en este caso, el programa de televisión y la forma en que ella lo hace es la peor vía para hacerlo, porque lo único que se hace es sembrar un manto de duda en un tema que es de extremada gravedad, y que es un tema que ha puesto en jaque muchas de las democracias y muchos parlamentos de nuestra región, por lo cual es complicado lo que ella hizo. Ya quiero ir ahí al tema de fondo, pero siempre diferenciar, usted decía, los parlamentarios tienen fuero, una situación que no todos entienden, digamos, porque si un ciudadano común y corriente hubiera hecho la misma aseveración a través del mismo medio, la suerte podría haber sido completamente distinta. Cuando ella, por ejemplo, menciona la Cámara no son solo los diputados, sino que también hay funcionarios allí que perfectamente podrían eventualmente querellarse en su contra. No en este caso porque tiene fuero, pero si un ciudadano común y corriente lo hubiera hecho. El problema es que el delito de injurias tiene que ser personalizado y como ella tira esta denuncia, como se dice en buen chileno, al voleo, es como un comentario general, pero un comentario general de gran gravedad. Por lo cual ella efectivamente hoy día no va a tener ningún tipo de sanción más allá de la sanción ética que le puede dar la Comisión de Ética Interna de la Cámara de Diputados, que esperamos que opere, porque efectivamente si algo uno puede esperar de los parlamentarios es que acusaciones de tal gravedad las haga con algún tipo de fundamento si las va a hacer públicas, y si no las va a hacer públicas por motivos, por supuesto, de seguridad, está acusando narcotráfico, bueno, que las haga en privado y tenga la protección que podemos tener todos los chilenos del Ministerio Público y las policías. Ahora, ya decíamos en una primera reacción, parlamentarios de todos los sectores, digamos, la llamaron a ella, si tenía antecedentes, a denunciar ante la justicia, en fin, ella señala por la tarde que ella es una certeza la que tiene, que es una idea respecto de que así como el narcotráfico ha permeado otras instituciones, perfectamente lo podría estar haciendo con el Congreso, pero señala no tener nombres que entregar a la justicia. A partir de esa situación, ¿qué se hace entonces? Bueno, por supuesto, cualquiera de nosotros puede tener muchas creencias. Yo puedo creer que existe vida en otros planetas, por ejemplo, y pueden haber algún tipo de certeza científica, pero no le puedo decir dónde y cómo. Y eso es lo que llama la atención de esta denuncia. Puede ser que ocurra, sí, porque ocurre en la sociedad, la droga tiene una mayor prevalencia en la sociedad chilena, los niveles del precio de droga han bajado, las drogas más duras también han entrado con mayor profusión, está mucho más extendido, el consumo se ha aumentado, por lo cual no podría ser algo que no ocurriese. Pero al afectar una institución del Estado y al no hacerse personalizado, no solamente en el nombre de quién pudiese estar involucrado o qué estamento pudiese estar involucrado, sino en la actitud o en el periodo en que esto podría haber ocurrido, es que finalmente esta denuncia va a quedar en el aire, lamentablemente, y va a quedar nuevamente este manto de duda. Pero hay que recordar que esto ocurrió anteriormente en el Congreso y que la persona, el exministro Cuadra, tuvo que incluso ser perseguido por la antigua justicia, porque en ese caso sí se pudo, al no tener fuero y al no tener esa protección, ser perseguido por la antigua justicia. Y la diferencia estaba en que entonces lo que dijo es que había algunos parlamentarios que consumían drogas. Exactamente. Bueno, es que cuando la diputada habla de vínculos con el narcotráfico, uno no sabe lo que está diciendo. Y ahí hay por lo menos 5 momentos que uno podría decir dónde esto podría ocurrir. Periodo de precampañas, periodos electorales, a través del financiamiento, un tema de consumo y de adicción que evidentemente al mantenerse en secreto hace que pueda existir algún tipo de presión, algún caso de enriquecimiento ilícito, de malversación financiera, algún familiar, Entonces, eso es lo que queda en el aire y eso es lo que uno le pediría a la diputada que fuera más concreta en lo que está diciendo. Porque si lo que
tenemos que hacer es aumentar las barreras para que el narcotráfico no permee nuestra política, tenemos que saber dónde pueden estar esos flancos, que por lo menos desde Chile Transparente los tenemos bastante identificados. Ahora, Alberto, a partir de estas declaraciones, pero también de lo que hemos conocido, incluso aquí en reportajes en TVN, en la comuna de San Ramón, lo que ha ocurrido también con otras instituciones, en una primera reacción ciudadana, ayer habría líneas telefónicas, digamos, en la radio donde trabajo por la tarde, y había gente que decía, a ver, esto es condenable, pero también había gente que decía, tal vez la diputada tiene razón. Se atrevió a decir algo que el resto no se atreve a decir. Todo esto además en medio del descrédito de las instituciones, particularmente el Congreso. ¿Cuál puede ser el efecto de una declaración de esta naturaleza, de una situación como la que estamos revisando, en las instituciones, en definitiva? Bueno, yo me temo que el efecto más bien va a ser punitivo hacia la diputada, es decir, de una reacción sobre todo de sus compañeros de poder decirle que ha sido irresponsable en sus dichos, etcétera, cuando debiésemos no solamente pensar en eso, sino también, insisto, en cómo elevamos las barreras. Por ejemplo, en Chile no están reguladas las precampañas electorales, por lo cual existe un largo periodo, todos sabemos que los candidatos están constantemente en campaña, donde puede ingresar dinero que nadie tiene una contabilidad. O sea, es cosa de lo que ya está ocurriendo con miras a las gobernaciones, las municipales del próximo año. Incluso presidenciales o de diputados. Uno conoce gente que está candidato a diputado y las elecciones de diputados son en 3 años más. Luego, la inteligencia financiera. Los diputados, los senadores, las autoridades públicas son lo que se denominan personas expuestas políticamente, por lo cual cualquier transacción bancaria sospechosa debe ser denunciada. Entonces, tiene la UAF las herramientas, que es la Unidad de Análisis Financiero, las herramientas para poder hacer este análisis de inteligencia financiera. ¿Las tiene? Nosotros creemos que debiese tener mucho más, porque hoy día tiene más bien es un receptor y analista de información que no puede realizar investigaciones mayor en profundidad, y creemos que hay que avanzar hacia una profundización de la UAF y perfeccionamiento. Hace lo que puede con lo que tiene, pero lo que tiene es muy poco. Luego, en la labor de inteligencia más bien regular, sobre todo en combate del narcotráfico, y hemos visto que las funciones de inteligencia en Chile han sido utilizadas para otras cosas, no necesariamente para estas funciones. Luego, las declaraciones de patrimonio e interés, que nos permiten ver cambios patrimoniales y prevenir el enriquecimiento ilícito. Y en el caso de la Cámara y del Senado, el control de estas obligaciones es hecha internamente, por lo cual uno esperaría que fuera un ente externo, como lo hace la Contraloría General de la República para el resto de los funcionarios públicos, el que viera que no hubiese estos cambios patrimoniales que pudiesen sorprender. Y de esa forma, efectivamente, vamos aumentando las barreras para que esto, que esperamos que nunca ocurra, efectivamente no ocurra, y si está ocurriendo, se pueda aislar. Y el caso de la adicción es un caso distinto, donde evidentemente uno lo que esperaría, tal como se ha hecho en otros países, que se reconozca que existe este caso de adicción y se le pueda prestar la ayuda, el soporte a la persona para que pueda salir de la adicción, para que pueda recuperar su libertad. Porque lo que no tiene una persona que es adicta y que no lo reconoce es que tiene un cierto condicionamiento de un dealer que pudiese estar presionándolo para que actuara de una determinada u otra forma. Ahora, ¿quiénes consideran que la diputada tiene un punto respecto de que esta es una situación a la cual al menos habría que estar alerta, digamos, desde la propia Cámara, desde el Congreso, como también desde la sociedad, dan cuenta de lo que ha ocurrido en otros países? Porque en otros países el narcotráfico efectivamente ha permeado las instituciones, ha permeado las policías, ha permeado las Fuerzas Armadas, ha ocurrido con la clase política, sin ir más lejos, cosa de lo que pasa en México, por ejemplo, solo por nombrar un ejemplo. Y uno dice, bueno, si esos países están en la situación en la que están, ¿qué hacer para prevenirlo? ¿Qué hacer para evitarlo? Sí, claro. Bueno, absolutamente. Y yo decía, y desde Chile Transparente con este tema llevamos mucho tiempo, insistiendo sobre todo en los medios de comunicación, que el narcotráfico es un problema ligado a la corrupción que tenemos que cuidar, porque ha crecido su prevalencia en la sociedad chilena, en todo sentido. Y por ende, un escenario así de permeabilidad total yo lo veo muy difícil, pero que hayan contactos entre la clase política y este mundo es una hipótesis que pudiese ser. Pero bueno, uno la tiene que hacer responsablemente, porque también hay otras hipótesis que pudiese ocurrir. Uno podría decir, no sé, hay personas que tienen problemas de violencia intrafamiliar. Bueno, porque la violencia intrafamiliar tiene una prevalencia importante entre los delitos que se cometen en Chile, entonces porcentualmente uno podría decir que esto ocurre. Pero lo que uno ve es que finalmente se hace la denuncia, después se recula y no se hace responsable de las palabras. Y creo que ahí el llamado a los parlamentarios debe ser, haga denuncias responsables, porque además usted tiene que dar el ejemplo. O sea, ¿en qué pie queda alguien que hoy día sí quiere hacer una denuncia real cuando ve que el que tiene que hacer la verdadera denuncia no la hace de la manera correcta?
Y ahí también los sistemas de protección a víctimas y testigos de corrupción en Chile deben ser absolutamente mejorados para que los chilenos que pudiesen conocer de estos contactos puedan entregar esa información a las policías o al Ministerio Público. Y desde el punto de vista del debate público, porque también aquí hay un rol de los medios de comunicación. Lo de ayer era un programa en directo, digamos, el matinal de nuestro canal. Estaban invitados dos parlamentarios, el diputado Orsini y el diputado Fuenzalida. Era imposible, digamos, prever que ella iba a decir lo que finalmente termina diciendo, pero no solo eso, sino que después ella genera un par de puntos de prensa durante la tarde para ratificar lo que había dicho por la mañana, tiene una cobertura y terminamos muchos hablando y analizando este tema. Bueno, acá se da una paradoja. Por un lado, uno felicita que los políticos efectivamente estén en otro tipo de programas, no solamente en los programas políticos, como era anteriormente. Antes uno esperaba el programa de noche para ver a los políticos, el de la mañana en los fines de semana. Hoy día están efectivamente los matinales y eso es muy bueno, pero hay una tentación a hablar en cuñas. Entonces, yo me preparo para ir al programa de televisión. Recordemos, es la declaración vistosa. Claro, la frase que va a golpear y que finalmente va a ser titular. Yo no sé si estuvo pensado por Maite Orsini hacer esta declaración o no, pero evidentemente ella también luego está sacándole la punta a efectivamente esa declaración. Lo que a mí me parece grave personalmente y a nosotros como Chile Transparente es que ella no ha profundizado en la denuncia, sino que ella dice, yo sigo teniendo esta creencia, como insisto, todos nosotros podemos tener muchas creencias, no tengo ningún antecedente, pero me parece que esto existe. Entonces eso es lo grave, porque uno esperaría mayor responsabilidad en las denuncias, en este caso tan grave. Porque tú lo dijiste bien, hay países, a mí me ha tocado muchas veces estar en países donde esta situación ocurre, y uno ve que hay gente valiente que efectivamente va a programa de televisión y dice, tal diputado tiene financiamiento ilegal, y esas personas ponen en riesgo su vida, y acá en cambio se hace algo al voleo que finalmente afecta a la institución que está hoy día con los peores niveles de popularidad y de confianza, que es el Congreso Nacional. En pro de esta transparencia, estaba haciendo memoria de una conversación que tuve hace muchísimos años, en la década de los 90, con el entonces presidente de Colombia, César Gaviria, quien vino a Chile y dijo, ustedes en Chile, en esa época, están en el minuto justo de parar el ingreso al narcotráfico en Chile. Se vendía droga, evidentemente, pero no a los niveles que vemos hoy día. Esa frase, esa conversación con un grupo de periodistas terminó siendo premonitoria. Efectivamente, hubo algunas cosas que se dejaron de hacer, se pasaron por alto, no se hicieron en definitiva, y la droga está en nuestro país de la manera en que la vemos prácticamente a diario. El hecho de que la droga termine permeando instituciones, ¿estamos en el momento de frenarlo? ¿Es un momento en que tenemos que seguir hablando de este tema? ¿Cómo hacerlo? Absolutamente. Primero porque, como tú bien lo dices, se creyó siempre, o se vivió la creencia que Chile iba a ser siempre un país de pasadizo, más bien que lo que quedaba acá... Esto no nos va a pasar. Claro, y que lo que acá quedaba era un kilito que se había caído casi del container que iba a otra parte. Pero Chile creció económicamente y por ende la capacidad adquisitiva de las personas que consumen es mucho mayor, y hoy día Chile es un mercado que es atractivo. Y es por eso que ocurren cosas extrañas, como que Chile tenga el tercer precio menor de la cocaína, siendo que no producimos ningún gramo de cocaína. Entonces eso explica que hay un mercado, un consumo muy importante y que también eso se junta con la oferta que llega. Entonces, bueno, ¿cómo lo prevenimos? Por un lado, obviamente, evitando que la droga siga entrando como entra a Chile. Por otra parte, tratando de que, esto va a sonar un poco feo quizás decirlo, pero que el precio aumente, por ende, la capacidad adquisitiva de las personas que tienen que consumir este tipo de drogas, que son las que provocan corrupción y provocan riesgos, es decir, cocaína, las drogas más sofisticadas, las drogas más caras, no puedan tener un acceso generalizado a la población. Y, por supuesto, tercero, aumentando, como decía, la inteligencia financiera, la inteligencia regular de las policías, del ejército, de las instituciones también internas de análisis de información, como es el caso de la ANI. Y por otro lado, efectivamente, disminuyendo los riesgos de que esto pudiese ocurrir en los periodos de financiación electoral. Y nosotros lo dijimos en el momento que se promulgó la ley, aquí quedó un flanco, un espacio gigante al prohibir el aporte de las empresas, cosa que podría estar bien, pero que al prohibirse, genera un incentivo para que otros que quisieran aportar puedan aportar en momentos donde un candidato necesite recursos, sobre todo en periodos preelectorales que no existe ningún control. Una pregunta más sobre el segundo punto, esto de hacer la droga más cara. Hay quienes piensan exactamente lo contrario, que habría que legalizar ciertas drogas para bajar los precios y evitar justamente el gran negocio que hay detrás de todo esto. El problema de la legalización es que si no es una política a nivel global no sirve de nada. Y no estamos hablando de la marihuana, insisto, porque...
yo soy muy contrario al consumo de marihuana y no quiero con esto relativizar lo que ocurre con la marihuana, pero la marihuana tiene un poder corruptor que es bastante menor al de la cocaína, por el valor que ella tiene. En cambio, la cocaína sí tiene un poder corruptor muy importante. Legalizar las drogas duras requeriría una estrategia a nivel global. Si un país lo hace aisladamente, la verdad que no lo va a lograr. Y lo que va a lograr es que evidentemente esto ocurra de una manera mucho más brutal de lo que ocurre. Porque efectivamente el país va a verse casi como un país que va a ser invitado a que los consumidores puedan venir a ese país, a este tipo de drogas. Y por otro lado, nosotros no somos productores, entonces, bueno, si no se legaliza en el país de producción, no tiene ningún sentido una política así. Muy bien, pues Alberto Precht, muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias, esta jornada. Muy buenos días. Nosotros con esto nos vamos a una muy breve pausa. Ya regresamos.